Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa. Para iniciar el programa quisiera informarles que a partir del próximo lunes 13 de agosto el canal UCR va a tener una nueva programación. Vamos a estar transmitiendo 24 horas. Por eso les invitamos a que revisen en las diferentes redes sociales cómo va a estar la parrilla, cuáles van a ser los programas nuevos. Sobre la Mesa va a estar siempre en este horario, a las 8 de la noche, y la repetición va a ser los días domingo a la 1 de la tarde, no a mediodía. Eso, digamos, es importante y, bueno, por supuesto que Canal UCR está cada día más presente y por eso es que a partir del próximo lunes estaremos 24 horas. Hoy, además, para el programa en particular, tenemos un análisis sobre Centroamérica, la eterna encrucijada. Ya lo puedo decir. Esto debido a que a partir del 7 de agosto de 1987 los 5 mandatarios centroamericanos lograron, se supondría, la firma de la paz duradera, y esto no se ha traducido en mejores condiciones para toda la población centroamericana. En ese sentido, todavía, a pesar de que se hizo la firma y se dio los tratados de paz, no hemos logrado que la ciudadanía tenga una respuesta clara y unas mejores condiciones de vida. En ese sentido, vamos a contar con la presencia de dos investigadoras y personas que trabajan en estos temas. Vamos a contar con doña Cintia Mora, que es coordinadora del programa de migraciones del IDESPO, y también con doña Yescarlet Rodríguez, que es coordinadora de inteligencia productiva del programa Medios de Vida de la Fundación Mujer. Buenas noches. Con ellas vamos a estar acá analizando el tema de Centroamérica en eterna encrucijada. Tal vez, Cintia, podríamos empezar en ese sentido de lo que yo planteaba, ¿verdad? O sea, a partir de lo que fue los tratados de paz y las promesas de lo que realmente implicaba eso, ¿qué cambió para la región? ¿Cambió algo realmente? Y primero, bueno, muchas gracias por la invitación, Marcela. Y realmente, aunque han pasado varias décadas, el tema es que las cosas no han cambiado para bien. O sea, realmente, digamos, se ha dado el desarrollo de estructuras democráticas, ¿verdad? Digamos, el tema de elecciones y de partidos, pero realmente lo que ha sido la calidad de las personas no ha mejorado. Claro. ¿Verdad? Hay muchos retos que los estados centroamericanos, especialmente lo que es Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, tienen muchas cuentas pendientes con los ciudadanos, porque realmente la calidad de vida de las personas no se limita solo a tener procesos electorales o, ¿verdad?, que haya, digamos, las posibilidades de participar en partidos políticos, sino también otras necesidades, como cualquier ser humano, ¿verdad?, que es, digamos, el tema de acceso a la educación, a la salud, a un trabajo digno, que especialmente los países del Triángulo Norte nos quedan debiendo mucho con sus ciudadanos. Y es que, digamos, en los tratados se planteó todo el tema de amnistía política, la reconciliación nacional, el cese del apoyo extranjero a los movimientos insurgentes, y la democratización, que fueron un poco, ¿verdad?, los pilares fundamentales de los acuerdos, ¿verdad? Pero en realidad, ¿cuánto se ha avanzado en estos puntos, ya Scarlett? ¿Qué percepción tiene usted con respecto al avance en Centroamérica en ese sentido? Claro, bueno, primero un placer realmente compartir con ustedes. Creo que coincido muchísimo con lo que pues, ha conversado Cintia en este momento. El tema versa en que se pudo efectivamente haber hecho la firma de los tratados y el tratado de paz. Sin embargo, el tema de la paz social, ¿verdad? O sea, no se generaron realmente o no hemos tenido, pues de alguna forma, elementos que colaboren a tener herramientas para asegurar, garantizar, instrumentalizar lo que es la paz social, ¿no? O sea, cómo realmente logramos que las personas tengan acceso real a educación, cómo realmente atacamos el tema de la pobreza, el tema de los desplazamientos en Centroamérica producto de esto, la violencia generalizada, por ejemplo. Entonces creo que, si bien es cierto, de alguna manera esto cambia el rumbo en cuanto a la concesión que se hace hacia un objetivo común, que es la paz en Centroamérica, no hemos logrado generar herramientas que garanticen un tema muy particular a nivel de las comunidades, ¿no? Cintia, ¿en qué estado están en este momento los tratados de paz? Si uno pudiera hacer un... Creo que, y retomando un poco lo que decía Scarlett, el tema es que
qué modelo de desarrollos pensamos, ¿verdad? Porque realmente, digamos, en ese momento lo que se buscaba era, ¿verdad?, que ya no se dieran tantos conflictos y tantas muertes como se estaba enfrentando, pero realmente, ¿qué modelo nos planteamos, verdad? Porque, digamos, se dieron las firmas, o sea, se dieron, digamos, los procesos formales, pero realmente no hemos tenido cambios sustanciales. Inclusive es impresionante que después, más bien, de que terminaron los conflictos, la migración creció, sí, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque estructuralmente los estados no estaban en la capacidad de generar esas condiciones de vida que los ciudadanos necesitan. Entonces, realmente, aunque se dieron las firmas, la firma ¿verdad?, para que se pacificara la zona, las estructuras internas de los países, y hasta la fecha hay tantos retos al respecto que por eso las personas están migrando de sus países, y especialmente del Triángulo Norte y de Nicaragua también. Claro, las condiciones están haciendo un poco, más bien los países están expulsando a la población en lugar de abrazarla y dejarle, digamos, como generar mejores condiciones a partir de los tratados de paz. Bueno, y Cintia un poco ya mencionó el tema de la migración, pero en ese sentido, tal vez, Scarlett, ¿vos nos podrías explicar la diferencia entre migrante y refugiado? Porque además en el contexto actual eso es también importante tenerlo claro, ¿verdad? Porque no significan exactamente lo mismo. Exacto, y creo que eso es fundamental, ¿no? O sea, para realmente entender la dinámica, porque la diferencia entre una persona migrante y una persona refugiada radica en que una persona migrante efectivamente pues estará fuera de su país y demás de una forma, digamos, voluntaria, ¿no? Con un objetivo particular, sea en este caso de carácter económico, educativo, etcétera. Pero una persona refugiada no necesariamente ha decidido salir de su país, sino que se ha visto forzada a dejar su país. ¿Por qué? Por un temor de persecución fundado, ¿no? Relacionado con la violencia generalizada, con cuestiones de género, raza, etcétera. Persecución política, por ejemplo. Entonces, los contextos y las vulnerabilidades que presentan las personas también son muy específicas y tienen que estudiarse o analizarse o de alguna forma generar estrategias incluso de acuerdo a cada uno de los países y sus circunstancias, ¿no? Y en ese sentido tenemos, ¿verdad?, diferencias de la población que se moviliza hacia México con intenciones de entrar a Estados Unidos, y también la población que digamos, se está movilizando más hacia Costa Rica. Claro. ¿Cómo las podemos identificar? Claro, pues un poco, digamos, el tema económico, ¿verdad? Y lo que se veía, ¿verdad?, como el gran sueño americano y que es, pues hasta el momento sigue presentándose, podría caracterizar la población del norte, ¿no? O específicamente la migración que se da a la frontera con México. Cuando hablamos un poco de lo que tenemos hacia Costa Rica, sí existe la migración económica, por ejemplo, incluso se da no solo en lapsos de después de un año, sino que tenemos la migración temporal, etcétera. La población que viene en condición de refugio lo hace porque sus países, digamos, en este momento no pueden garantizar su seguridad por el tema de violencia, por el tema, digamos, de violencia también muy específica hacia, digamos, posturas políticas, libertad de expresión, población LGBTI, etcétera, ¿no? Entonces, la diferencia radica principalmente en también este temor, digamos, y la cuestión de garantizar la integridad de la persona, ¿no? Y que el Estado costarricense, en este caso, pues está garantizando también de alguna manera la protección de ellos y claro. ellas. Y Cintia, es complicado, ¿verdad?, cuando uno se pone a hablar de población migrante y población refugiada, porque en general hay muchos estereotipos con respecto a estos temas, ¿verdad? Y más bien la gente piensa que lo que hay que hacer es como expulsar. Tal vez en ese sentido podría explicarnos efectivamente cuáles son como los aportes. Tal vez después podemos entrar un poco a Costa Rica, pero también la población migrante y la población refugiada también le aporta a los países. En general, ¿cuáles son como esos grandes elementos que una podría identificar? Por ejemplo, en el caso específicamente de Centroamérica, el 25% de los ingresos que reciben los hogares, 1 millón de hogares centroamericanos reciben remesas. Claro. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de El Salvador, el 17% del PIB viene de las remesas. Entonces, ahí podemos ver que, por ejemplo, algunas economías
realmente no lograrían salir adelante si no fuera por este aporte que dan los migrantes que salen. Por ejemplo, en el caso de los centroamericanos que viajan hacia Estados Unidos, de 4 migrantes, 1 sale por necesidad de seguridad, ¿verdad? Porque peligra su integridad, y los otros 3 salen, además de esa necesidad, por cuestiones económicas. Entonces, realmente, y también es una diferencia grande el migrante al refugiado, porque realmente el migrante generalmente hace aportes económicos. Viene, y por ejemplo, en el caso, bueno, de Estados Unidos, ¿verdad? Vienen a hacer a ocupar puestos que ya los norteamericanos no realizan, igual en Costa Rica, ¿verdad? Claro. Digamos, por ejemplo, el tema de la zafra, del melón, de la construcción, la seguridad, son puestos de trabajo que generalmente son ocupados por población nicaragüense. Claro, y que no es como como a veces quieren decir, que es que vienen a quitarle el trabajo a las personas nacionales, pero bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos acá en Sobre la Mesa, Centroamérica entre la encrucijada. Ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de Centroamérica en la eterna encrucijada. Antes de ir a una pausa, Cintia estaba explicando un poco los mitos, y en ese sentido Scarlett se quería también referir a un mito que le vino a la mente en ese instante. Sí, precisamente creo que, y Cintia coincide totalmente, y creo que lo ha puntualizado de una manera muy clara. El hecho de que también muchas veces consideramos que el hecho de que un Estado otorgue la condición de refugio a una persona de alguna forma significa que el Estado se hace responsable, ¿no? Pues de alguna forma de la manutención, etcétera, o que genera pues herramientas, por decirlo de alguna forma extra, ¿no? En favor de la persona refugiada. La persona refugiada, ¿verdad? O sea, finalmente también viene a hacer un aporte, cuenta con un capital humano de conocimientos y demás que viene a aportar también a lo que tiene, digamos, Costa Rica, la economía costarricense, a ser generadores y generadoras de empleo, ¿no? En el país. Claro. O sea que es importante. Bueno, para continuar vamos a ver un extracto del documental Casa de Tierra Ajena, que es de don Carlos Sandoval y que la directora fue doña Ibaña Villalobos, así que vamos a ver un extracto de ese documental. Yo nunca pensé ver a mi país así. Nunca pensé tampoco ser uno de los que iba a venir sufriendo en el camino. Aquí voy. Y somos gente trabajadora. Pero ¿por qué hacen eso? Por el gobierno que nosotros tenemos. El gobierno que tenemos allá no se preocupa por la gente pobre. Eso es un desánimo y las oportunidades pues no es a todos ni es igual. Y por eso nos arriesgamos en venir. No es porque queramos. Tenemos una historia de migración. Cuando hay un flujo mayor hacia el norte es con el conflicto armado interno, porque hubo mucha agresión a este territorio de Huehuetenango. Ese problema lo que dañó a los niños. Hay niños que tienen traumas, que no pueden ver ninguna policía, no puede ver ningún soldado porque dicen que vienen a atacarlos. Hay niños que no querían salir de aquí e ir a la escuela porque creían de que al regresar iban a encontrar soldados y que van a encontrar las cosas de ellos afuera o fuera de aquí de Baravieja. Hubieron madres que tuvieron que salir, emigrar e ir para afuera del país con el sueño americano, sufriendo calamidades en el país, fuera de aquí, en las fronteras, solo por este problema. De aquí se han ido un montón. Barbaridades de gente se han ido yendo. Pero ¿por qué sucede? Las personas ya no hayan de qué vivir. Hasta nos están prohibiendo pescar.
¿cómo es que nos van a prohibir al garífuna pescar si el garífuna siempre se ha radicado por la orilla de la playa? Porque el garífuna, mayormente la vida del garífuna es de la pesca. Ahorita, no hace poco, se fue un hijo mío con un nieto mío, un sobrino de él. Se fue, pero gracias a Dios llegaron, porque han habido hasta muertes de jóvenes de la comunidad, yendo, buscando ese sueño, mentado sueño americano. Yo no creo que nadie de los inmigrantes se quieran ir y dejar su familia y sus hijos. Hay tantos hogares desarmados totalmente por esa inmigración, pero no dicen que son ellos, que son estos gobiernos y las multinacionales las que nos están robando la vida y la paz. La crisis humanitaria de Centroamérica sigue avanzando. Nosotros seguimos conscientes, claro, de que las causas estructurales de la migración, tanto en Centroamérica como en México, mientras no desaparezcan, no vamos a tener un cese al flujo migratorio. Y Scarlett, efectivamente ese extracto un poco retoma el tema de las condiciones estructurales que hacen que alguien tome la decisión de salir y que, como usted lo decía en algún momento, no es una decisión fácil y tampoco es que las personas que se van hacia otro lugar lo hacen felices, ¿verdad? No necesariamente, aunque se tome la decisión, no por pedir refugio, nunca es algo tan deseado, por decirlo de alguna manera. ¿Qué otras cosas podríamos, además de lo que nos plantearon en ese extracto del documental, a nivel estructural están haciendo que en Centroamérica la población se movilice? Sí, creo que es importantísimo, digamos, ver, por ejemplo, el tema de género, ¿no? Porque muchas veces podemos hablar de temas de inseguridad, pero también podemos ver, por ejemplo, mujeres que son violentadas, no solo laboralmente, sino sexualmente, utilizadas también de una u otra manera como herramienta o mecanismo también para sembrar inseguridad, digamos, para sembrar desconfianza dentro de las poblaciones que definitivamente, digamos, han sufrido por eso, el tema de la discriminación por orientación sexual, el tema definitivamente de la pobreza, ¿verdad? El tema relacionado también con la expresión, la libertad de expresión sobre movimientos sociales, políticos, derecho a la manifestación, ¿no? Que tal vez dentro de nuestro imaginario se ven muy generales, ¿no? Pero cuando realmente ves las situaciones de las personas, ves que te puedes encontrar con particularidades realmente profundas y que no son, digamos, terminan siendo no tan particulares, ¿no? Claro. Cintia, tanto en el extracto como un poco también lo que estaba diciendo Scarlett, también los trayectos y los traslados son peligrosos. A veces las personas piensan que es muy fácil trasladarse de un país a otro. No se imagina la violencia que existe, ¿verdad?, para que una persona llegue al país de destino o al país que quiere, digamos, trasladarse. Hay diferentes formas de violencia, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales que se presentan para la población de Centroamérica? Sí, digamos, en el tema migratorio, realmente, ¿verdad?, es una población sumamente vulnerable, ¿verdad? Y esos traslados, y específicamente, ¿verdad?, como bien lo decía Scarlett, en el tema de las mujeres es muy usual, ¿verdad?, que sean violentadas, ¿verdad?, que sean violadas. También está, bueno, por ejemplo, en el caso de los centroamericanos, ¿verdad?, que tienen que cruzar hacia México, e incluso el caso de los flujos mixtos, ¿verdad?, que son los que vienen desde Brasil hasta buscando también Estados Unidos, inclusive Canadá. Son trayectos que duran, ¿verdad?, a veces meses, inclusive, por ejemplo, en el caso de los africanos, hasta años. Claro. Y en esos procesos, en ese caminar, sufren robos, sufren agresiones, sufren también a veces abusos de las autoridades, ¿verdad? Específicamente, por ejemplo, en el caso de la selva colombiana, los africanos suelen ser asaltados por las FARC. También el tema de los centroamericanos, actualmente hay mucha restricción de México, más bien, inclusive, por ejemplo, en el caso de El Salvador,
Semanalmente vienen 3 aviones con personas deportadas desde Estados Unidos y de México vienen 3 buses, ¿verdad? Entonces, con eso estamos A veces nos viendo... concentramos en las deportaciones de Estados Unidos, pero no solo son desde ahí. Exacto, ¿verdad? Porque, digamos, las deportaciones de Estados Unidos siguen, son grandes, sin embargo, en el gobierno de Obama eran más, ¿verdad? Que es algo que a veces no se dimensiona de esa manera, pero en México está haciendo un trabajo muy efectivo en también ayudar a proteger la frontera de Estados Unidos para que estos centroamericanos, africanos o realmente ponerle la nacionalidad que quieras, no lleguen a Estados Unidos. Sí, claro. Centroamérica sigue siendo la región, digamos, es una de las regiones más violentas del mundo, por delante de situaciones de guerra, salvo lo que veamos el conflicto de Siria. Y según el Comité Internacional de la Cruz Roja para México, América Central y Cuba del 2017, sigue todavía estando, digamos, particularmente el Triángulo Norte. ¿Por qué seguimos, tal vez Cintia, sumidos en esa violencia? Que yo creo que es algo que es importante también contextualizar, porque la gente está huyendo de la violencia. Sí, el tema es, y retomando un poco lo que hablamos al inicio, el tema es las limitaciones que los estados le dan a su población de no acceso a la educación, de no acceso, digamos, a condiciones laborales adecuadas. Por ejemplo, en el tema El Salvador, ¿verdad? Hay un salario mínimo de $200, $300, y por ejemplo alguien que trabaja con el narco gana $1,200, ¿verdad? Entonces, o sea, realmente, digamos, el crecimiento, las condiciones de vida que los estados le están dando a sus ciudadanos son muy limitadas. Además, digamos, el tema de corrupción, el tema es impresionante, pero realmente los avances que se han hecho son muy pocos en el tema, por ejemplo, de lucha contra la corrupción, también de creer en la justicia, ¿verdad? Sí. Realmente la impunidad es tan grande, y si en nuestro país nosotros nos quejamos, en los países centroamericanos es mucho peor, ¿verdad? Entonces eso impulsa a que la gente salga, porque no ve opciones, y también muchos de sus parientes ya están en Estados Unidos. Entonces está esa disyuntiva entre quedarme aquí, ¿verdad?, teniendo un mal salario, malas condiciones, inclusive peligrando la vida, cuando, digamos, puedo irme a Estados Unidos y eventualmente, ¿verdad?, buscar el sueño americano, que muchas veces no es así, pero por lo menos, digamos, resguardan su vida o sienten que hay un cambio en las condiciones. Claro, y Scarlett, en realidad, si nos ponemos, bueno, la tasa de homicidios es como la que siempre se utiliza, y en Centroamérica la tasa por cada 100,000 habitantes alcanza el 36.2 y triplica el promedio mundial. Pero hay otra que no decimos mucho, que es la cifra de desaparecidos, que también son, digamos, bastante altas. Según Amnistía Internacional, tanto en Guatemala como en El Salvador, se cuentan, son países que están entre los 10 principales de desaparecidos registrados desde 1980, ¿verdad? También los desaparecidos cuentan, ¿verdad? Y eso es como algo que no decimos, simple y sencillamente en el trayecto ya no están, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede para que también un alto porcentaje de población centroamericana desaparezca? Claro, yo creo que aquí entra todo el tema del ser humano, ¿verdad? De la persona como moneda de cambio para un fin, ¿verdad? Y el tema efectivamente, digamos, de las personas desaparecidas en sí mismo apunta hacia esto, ¿no? O sea, de pronto también la inseguridad no está nada más en un hecho violento como puede ser un homicidio, sino en todo lo que se puede generar en una comunidad también y en el tejido social, cuando simplemente, digamos, acallas una voz, pero también dejas con esta gran incertidumbre, esta gran problemática, digamos, a la gente de, ok, ¿qué ha sucedido? Y más aún cuando el Estado no puede responder sobre esto, digamos, sí, como bien lo dices, no solo son desaparecidos a nivel, digamos, físico, sino incluso a nivel del contexto, digamos, social en el que las personas están habitando, y es un mecanismo, o sea, finalmente también es un mecanismo, digamos, de, ¿por qué no, digamos, organizaciones paralelas al Estado, que viendo que las políticas no son efectivas, digamos, generan otras que no necesariamente, digamos, están acorde a la ley, como claro, pueden ser, digamos, varas, etcétera, ¿verdad? Estamos acá en Centroamérica analizando el tema de Centroamérica. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
revisando el tema de las condiciones de Centroamérica, cómo efectivamente los acuerdos de paz no han traído bienestar a toda la población, lo que ha hecho que muchas personas tomen la decisión de trasladarse hacia otros países. Para continuar, vamos a ver otro extracto del documental de don Carlos Sandoval, Casa de Tierra Ajena. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Desde los 70 comenzaron a profundizarse las causas de la guerra, pero la historia dice que fue con el asesinato de Monseñor Romero que se desató la guerra. Transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Durante esos 12 años murieron cerca de 70.000 salvadoreños y salvadoreñas, fueron asesinados. La inmensa mayoría de ellos era población civil, que no tenían nada que ver directamente con la guerra. Eso es caldo de cultivo para la migración, ¿verdad? Aquí no se va el que quiere, sino es casi una obligación irse para mejorar la vida. Luego de la guerra se estima que también hay otra causa para migrar y es huyendo de la violencia. Aquí el flagelo que más atormenta a la población es el de la violencia. Esos años 94 en adelante que se empiezan a abrir estas fábricas pajaritos, que están unos años y se van, ¿verdad? Generalmente eran la mujer la que se iba a trabajar, se iban a las 6 de la mañana. Los niños quedaron solos en esos barrios. Estoy hablando de niños pequeños, salen de la escuela, yo los veía y coincide con la llegada de cientos de salvadoreños que son expulsados de Estados Unidos porque allá en Los Ángeles pertenecían a algo que aquí no sabíamos qué era, pero que les decían pandillas. Aquí vinieron y se encontraron con unas condiciones muy favorables para empezar a trabajar a todos estos niños, adolescentes y jóvenes de los sectores pobres. Las dos grandes pandillas, las más fuertes que quedan, el Barrio 18 se llaman y la Mara Salvatrucha, su tema es el control territorial, el control de los negocios, de las tiendas, de las empresas, a los camiones que reparten las Coca-Colas, los cigarros, el agua, todo lo que entre en el barrio tiene que pagar una extorsión. Y si no dan la extorsión, los matan. Que se puso bien crítica la vida con la delincuencia de Mara, ¿verdad? Pues había mucha pandilla aquí y a donde quiera, pues, él donde quiera que salía a vender vitaminas, a él pues le ponían renta. Entonces, y él pues casi no vendía la medicina, era poquito lo que vendía y de lo que vendía tenía que por ley, aunque sea rentarles algo ahí, ¿verdad?, de dinero. Y por temor a lo que le podía pasar en el camino, pues él decidió un día, el 3 de septiembre del 2013, salir de este lugar hacia Estados Unidos. Ya, Scarlett, una frase muy fuerte de ese extracto es cuando inician diciendo que es casi una obligación irse. Usted que trabaja directamente con población refugiada, ¿es casi una obligación irse? Sí, yo creo que de hecho lo pensaba, ¿no? El crimen en este caso, ¿verdad?, es precisamente haber salido adelante, tener sueños probablemente, pertenecer a un determinado grupo social, ser una persona joven, ser mujer, ¿verdad? Y no tenés opción, ¿verdad? Exacto. No tenés opción, porque es lo que sos, ¿verdad? No te están persiguiendo por cualquier cosa, te están persiguiendo por la persona que sos, ¿verdad? Por tus características. Es una obligación irse.
Es una obligación irse, y tan es una obligación irse que según datos del informe Estado de la región, el 8.5% de la población centroamericana, que es alrededor de 4 millones de personas, han emigrado en los últimos años a Estados Unidos. Cintia, ¿esa es una cifra, digamos, cercana a otras regiones del mundo o es así de alta en nuestra región? ¿O se compara con, digamos, migraciones en otros países, pero conflicto, digamos, armado? ¿Cómo podríamos verlo comparativamente? Quizás, bueno, como vos lo habías mencionado al principio, zonas como Siria son las que se nos han acercado, Exacto. ¿verdad? Pero realmente también hay que dimensionar que si lo vemos, Centroamérica es una región pequeña en el mundo, ¿verdad? Entonces, pero realmente porcentualmente es escandaloso que salga tal cantidad de gente, ¿verdad? Y lo más escandaloso es que de esas, por ejemplo, de esa cantidad de gente que se va y que además es deportada, el Estado, y en eso sí, todos son iguales, ahí sí no haría una excepción con el caso costarricense, porque Costa Rica es igual, no tienen una responsabilidad con la población que es retornada. Entonces, más bien, de hecho, muchos de los retornados llegan a sus países y vuelven a emprender el viaje hacia Estados Unidos, ¿verdad? Porque realmente, ¿verdad?, las opciones son tan pocas que no, o sea, a usted lo devuelven a su país, pero ¿cómo hace, por ejemplo, si usted ya pasó muchos años en Estados Unidos y ya no tiene vínculos, ya no tiene quien le ayude a conseguir un trabajo, le ofrezca una oportunidad para emprender algo? Entonces, y realmente en eso, por ejemplo, El Salvador tiene el tema de Bienvenido a Casa y hay otros programas, pero esos programas no trascienden y el Estado no trasciende el hecho de verdad absorber a esa población deportada, que por ejemplo, en el caso salvadoreño hay muchos de ellos que por supuesto hablan un inglés excelente, pero los call centers no los pueden contratar, porque como tienen antecedentes por haber estado de manera irregular en Estados Unidos, entonces los call centers no pueden aprovechar esa mano de obra, ¿verdad? Pero ¿por qué si el tener antecedentes de haber estado de manera irregular en Estados Unidos aplica a mi país? Porque muchas empresas son de Estados Unidos. Ah, bueno, aplica, digamos, como un código de ética transnacional. Sí, entonces al ser empresas con capital norteamericano, no pueden contratar a esas personas. Lo que hace, si lo vemos, es como un círculo vicioso, porque Claro. entonces estas personas vuelven a sus países como retornadas, teniendo condiciones, ¿verdad?, realmente, digamos, de idioma, de experiencia, saber, digamos, cómo funciona el mercado norteamericano, pero estas empresas no las pueden contratar por eso, ¿verdad? Y por ejemplo también el caso costarricense es muy poco o mínimo lo que se hace con las personas retornadas. Y en casos, digamos, específicos de violencia, tampoco existen, digamos, programas, porque me surge la pregunta por el tema, digamos, de las mujeres, ¿verdad? Las mujeres evidentemente son las que sufren muchísima violencia sexual, ¿verdad?, en los trayectos. Existen hasta ONGs que trabajan en los diferentes puntos entregando condones y pastillas anticonceptivas para que al menos, ¿verdad?, no queden embarazadas o no se contagien de alguna enfermedad, porque se parte del hecho de que van a ser violentadas sexualmente. O ahora en el caso de niños y niñas, ¿verdad?, ver esas imágenes de niños y niñas separados de sus padres y madres tras las rejas, pegando gritos, es una cosa como un poco inhumana y que además va a afectarles toda la vida. Tampoco se hace nada con, digamos, en estos casos que me vienen a la mente en este instante. Sí, quizás ahí también pasa por un tema de soberanía, nos guste o no, ¿verdad? Cada país gestiona las migraciones a lo interno y Estados Unidos en eso muy particular, ¿verdad? Estados Unidos, y especialmente, digamos, este año, ¿verdad?, que surgió eso, el tema que separaran a las familias. Por ejemplo, Costa Rica no lo hace, con el tema, digamos, de los flujos mixtos que están en el CATEM, las familias permanecen unidas, ¿verdad? Y a pesar, digamos, de que también son migrantes, pero ese vínculo es importante porque, ¿verdad?, son niños con sus padres, con sus madres, que además las consecuencias psicológicas para esos niños no se pueden medir y serán para toda la vida, pero realmente también, y nos gusta o no, es un tema de soberanía y cada país decide cómo trata a los migrantes en su territorio. Claro, uno esperaría un poco de mínima humanidad para tratar a las personas. Y en el caso de Scarlett, de la población refugiada todavía es más sensible, porque en la gran mayoría de los casos el retornar a su país implica la muerte, ¿verdad? ¿Cómo se trabaja en esos casos?
Sí, pues bien, digamos, el punto acá es, o al menos dentro de la experiencia costarricense, ¿verdad? Acogerse y realmente tratar de generar las herramientas para que esta ojalá no sea una opción de la familia, ¿no? O de la persona en sí. Creo que ahora, recordando un poco mientras Cintia conversaba de las familias separadas y demás, y que no lo hemos tal vez puntualizado, también la niñez no acompañada, ¿verdad? O sea, Bueno, temas también. de niñez no acompañada, que igual se somete, digamos, a procesos, digamos, o tiene que emprender el camino migratorio, o vienen al país a solicitar refugio, ¿verdad? Y que también se van a enfrentar a estas condiciones. Específicamente, ¿verdad? Hay personas o experiencias donde nos han comentado, no, mira, es que conocí a una persona así, decidió regresar al país y pues en ese momento ya está muerto, ¿no? Generalmente lo que se trata, ¿no? Es específicamente de no, digamos, o que la persona no tenga que verse en la necesidad de regresar a su país de origen. Ahora, lo que pueda o no suceder con personas que migran a otros, digamos, o de otros estados que igualmente tienen que devolverse si específicamente se estaría regresando en condiciones, digamos, donde es muy posible que vuelvan a ser violentados, porque además con el tema de refugio hay algo muy interesante, ¿no? O sea, la persona, su primera opción no va a ser voy a salir de mi país, o sea, probablemente su primera opción va a ser voy a buscar un lugar dentro de mi propio país donde pueda escapar, digamos, de esta persecución, ¿no? Pero como no lo he encontrado en mi país, me veo obligada a salir de él y a dejarlo. Es decir, nada garantiza que regresando, por más que se ubique o su ubicación geográfica sea distinta, no vaya a retomarse la persecución. Sí, claro. Estamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de Centroamérica. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de las condiciones de Centroamérica que han generado que las poblaciones, que las personas tomen la decisión de trasladarse de su país. En ese sentido, un tema en particular, y bueno, Cintia tal vez nos podría iniciar el análisis, es lo que está sucediendo en este momento en Nicaragua, ¿verdad? Efectivamente, la crisis política y la crisis social que se ha generado en los últimos meses en Nicaragua, la violencia, ¿verdad? Además, que hay una denuncia, ¿verdad?, directa de la población nicaragüense de que es la policía, o sea que es el Estado quien está asesinando a sus propios compatriotas, genera, digamos, unas condiciones particulares para Costa Rica. Hay como una gran crítica en el sentido de que estamos al borde de una crisis migratoria, ¿verdad? ¿En qué condiciones estamos? Porque efectivamente acá el tema no es cerrar, como alguna gente piensa, cerremos y ya, no es nuestro problema, no, vamos a ver. También termina siendo nuestro problema el hecho de que Nicaragua esté en las condiciones en las que está. Quizás en bueno, algunos aspectos a tomar en cuenta es en el conflicto en Nicaragua es que no se ve una pronta solución, ¿verdad? Claro. Porque realmente está muy desarticulada la oposición, realmente aunque el pueblo sigue protestando y demás, pero está muy desarticulado y eso provee condiciones idóneas para emigrar, ¿verdad? Y entonces es cuando vemos que, por ejemplo, en Costa Rica ha subido la cantidad de refugiados de Nicaragua que vienen a pedir refugio al país, pero realmente históricamente no es algo nuevo, ¿verdad? O sea, realmente Costa Rica es el país centroamericano que siempre estaba acostumbrado a recibir personas, ¿verdad? Entonces, históricamente no es algo que rompe nuestra rutina, lo queramos o no, ¿verdad? También lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que otro aspecto que juega un rol es que muchos de esos nicaragüenses tienen parientes acá, ¿verdad? Y tienen vínculos, tienen amigos. Entonces también cuando una persona se plantea el proyecto migratorio, juega mucho el rol, no solo digamos de dónde es mejor que vaya a pedir refugio, por ejemplo, en este caso, sino también dónde tengo yo posibilidades de que ese proyecto me sea beneficioso. Y por ejemplo, en el caso de Costa Rica, ¿verdad?, la población más grande de extranjeros es la nicaragüense. Pero uno de los temores que yo tengo es que con esta llegada de personas se vaya a dar más bien una competencia
¿verdad?, del mercado laboral, y entonces más bien estas poblaciones que tienden a ser vulnerables estén más vulnerabilizadas, sí, claro, ¿verdad?, porque entonces estén más en capacidad de recibir un menor salario, y entonces, ¿verdad?, se hace una competencia desleal entre ellos mismos, que obviamente es aprovechada por patronos y empresarios, ¿verdad? Claro, estamos hablando, Scarlett, que estamos en un ingreso de 3.300 refugiados solo para junio y más de 10.000 solicitudes en total, ¿verdad? En realidad la preocupación es que se lleguen a unas 5.000 solicitudes, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Costa Rica para tratar con todas esas solicitudes de refugio? Porque ahora, antes de empezar el programa, usted nos dio unos datos de solo la espera para la solicitud es realmente muy larga. Claro, creo que en este caso, digamos, Costa Rica de alguna manera, y no solo Costa Rica con el gobierno, sino con el apoyo, digamos, de parte de sociedad civil, de parte del sector internacional, está tratando eso, ¿no?, de generar herramientas que atiendan específicamente, porque vamos, estamos ante una situación que es compleja, ¿verdad? La crisis en Nicaragua es compleja, las condiciones a las que se exponen las personas también son complicadas, entonces, bueno, atención obviamente, digamos, desde la instancia migratoria, digamos, en este caso, migración y extranjería, digamos, en el otorgamiento de citas, la parte, digamos, los procesos de integración que, como bien mencionabas, ¿verdad?, son fundamentales, el proceso de sensibilización, ¿verdad?, que no puede quedar por fuera, es decir, como también históricamente hemos tenido el tema migratorio, ¿verdad?, con la población nicaragüense, claro, hay que también hacer el cambio de chip hacia cuál es la situación actual y por qué la gente se está movilizando a países como Costa Rica para enfrentar, digamos, o para sacar adelante lo que están viviendo en Nicaragua. Entonces creo que va por muchos sentidos, el trabajo desde el gobierno para generar herramientas e instrumentos, o más bien apoyar las acciones que ya el gobierno puede hacer a nivel institucional, el trabajo de sensibilización e información con la población nacional, como comunidad de acogida, como bien lo decís, y la población que viene acá y puede optar, digamos, por una oportunidad en Costa Rica o cogerse la protección internacional, y los demás sectores, como lo puede ser el sector privado, el sector empresarial, para que precisamente esa competencia, ¿verdad?, se dé bajo el marco, ¿verdad?, que favorezca y obviamente beneficie a todas las personas. Y la Fundación Mujer específicamente, ¿cómo está apoyando a esta población? Bueno, no es ahora que está apoyando, evidentemente tiene ya toda una historia, pero ¿qué es específicamente lo que hace con población refugiada? Fundación Mujer es la agencia socia del ACNUR que trabaja todo lo que llamamos nosotros medios de vida, es decir, cómo lograr procesos de integración económica de las personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugio en el país, a través de procesos de capacitación, a través de procesos y capacitación, vamos, no solo en el tema de empleabilidad, sino de emprendimiento, con lo cual la persona refugiada y solicitante de refugio no solo se convierte en una persona autoempleada, sino que es generadora de empleo en el país, cosa, digamos, que va en dos vías muy importantes para el contexto nacional mismo. Y además de esto, todo un proceso de intermediación laboral o apoyo, ¿verdad?, para romper estas brechas entre el acceso al mercado laboral, el acercamiento a las empresas y el conocimiento que pueda tener las personas de ese mismo mercado, ¿no? Entonces, un poco son los esfuerzos que estamos tratando de articular, ¿verdad?, bajo diferentes alianzas y seguimientos. Si una persona quisiera acercarse a la fundación, es muy sencillo realmente, nada más nosotros estamos ubicados en Barrio Betania, básicamente, digamos, de la rotonda de Betania, ahí ustedes nos pueden contactar y pues bueno, o sea, les podemos también hacer llegar mi correo electrónico yarodriguezfma@gmail.com para cualquier consulta. Y eso es importante porque puede ser que alguna persona que nos está viendo, ¿verdad?, diga, bueno, algún tipo de asesoría que les puedan brindar también en ese sentido. Y Cintia, siguiendo, ¿verdad?, con el tema de Nicaragua, Nicaragua es el cuarto destino de exportaciones costarricenses, ¿verdad?, con 566 millones solo en el 2017. Se calcula que la empresa privada de Nicaragua ha tenido a hoy una pérdida de 250,000 empleos. Desde el punto de vista económico, también la crisis, en lugar de ayudarnos, más bien genera o acrecenta estas condiciones estructurales que como región no nos ha dejado avanzar. ¿Qué podemos esperar?
Sí, tal vez en el tema de la crisis efectivamente, ¿verdad?, ha afectado mucho ¿verdad?, las exportaciones que pasan por Nicaragua, tanto así que inclusive en medios se ha hablado de que se va a habilitar un ferry. Finalmente habilitar el ferry que podemos estar hablando y que sí, nada que se habilita, pero bueno, sí. Y sigue sin estar habilitado. Y generalmente pasa, ¿verdad?, que condiciones extremas nos obligan a habilitar cosas que en otros momentos puede ser que no se hagan, pero realmente el tema es que, ¿verdad?, volvemos a lo mismo, y es que realmente es muy triste, porque entonces las economías, al verse afectadas, no generan empleo, entonces vuelve, ¿verdad?, o sea, realmente la tarea permanente de los ciudadanos centroamericanos a ver entonces cómo agencian comer cada día, el tema de la seguridad. Entonces, realmente todas estas situaciones, si lo vemos y retornando, digamos, a lo que hablábamos al inicio, realmente los avances han sido muy pocos, ¿verdad? Porque vemos una inestabilidad después de 30 años que realmente ya debería estar superada, ¿verdad? O sea, digamos, el caso de Nicaragua, y nos deja muy en evidencia eso, que no se ve una solución a corto plazo. Entonces, podríamos decir que la gran deuda de los acuerdos de paz es la generación de bienestar económico, de bienestar, digamos, social, un poco en la línea de Scarlett. Sí, porque realmente no pasa solo por las estructuras estatales, me refiero, digamos, por ejemplo, el tema de partidos, de elecciones, sino por calidad de vida. Por ejemplo, hay países centroamericanos, en Guatemala, por ejemplo, el acceso al agua potable, que para nosotros es algo muy normal, claro, allá a veces es un reto, ¿verdad? En algunos pueblos es un reto. Igual, digamos, el tema de, nosotros nos quejamos mucho en Costa Rica, pero al fin y al cabo, hasta cierto punto hay opciones laborales. En esos países no, o sea, tenés que emigrar para lograr, digamos, solventar que tus hijos no mueran de hambre, ¿verdad? Y entonces, realmente, todavía hay una tarea muy larga, ¿verdad? O sea, sí se han hecho avances, ¿verdad? Y realmente tampoco podríamos decir que estamos igual, porque realmente algunas cosas han cambiado, pero hay mucho que hacer y pasa mucho por la integración centroamericana, lo cual, ¿verdad?, es tema de todo un programa, ¿verdad?, porque no logramos nosotros ponernos de acuerdo entre estados, menos a veces como región con otras regiones, ¿verdad? Claro, y es que esa no solo la deuda en Centroamérica, sino que es como la deuda en todos los países democráticos, que no es solo tener un sistema democrático, sino también es que ese sistema le genere bienestar a la población que vive ahí. Pues bueno, esa es como una gran deuda. Gracias, Scarlett, y gracias, Cintia, por estar aquí. Hoy además tenemos una noticia de que es una despedida sentida, porque hoy es el último día de nuestra productora, de Catalina Lao, y bueno, pues aunque le pedimos que viniera, porque nunca la ven, bueno, ella siempre está detrás de cámaras, pero sigue sin animarse, le deseamos lo mejor. Ha sido una persona muy importante en todos estos años que ha estado acá en Sobre la Mesa para este proyecto. Además es una persona muy querida, no solo por el proyecto, ¿verdad?, como tal, las personas del CIEP y todo Sobre la Mesa, sino también estoy segura que para el canal UCR. Así que, Catalina, te deseamos lo mejor. Te vamos a extrañar muchísimo, porque sí te vamos a extrañar, y pues efectivamente pues aquí estaremos. Esperamos que puedas venir a darnos una vueltita, que nos sigamos viendo, y te deseamos, como decía antes, lo mejor en estos proyectos nuevos. Muchísimas gracias a ustedes acá por compartir en Sobre la Mesa un tema tan sensible como lo es las condiciones de Centroamérica, y les esperamos la próxima semana acá con algún tema de interés nacional o internacional.